Principios prácticos de cómo manejar y alcanzar los objetivos económicos sin perder el equilibrio. Las metas económicas se han convertido en algunos casos en problemas de orden emocional y mental. ¿Por qué? Por la política del dinero. ¿Por qué gastamos el dinero y qué es lo que pretendemos con él? Entonces, cuando tenemos una diferencia con la pareja, con los padres, con los hermanos, con los hijos, etcétera, respecto a cómo se maneja el dinero, genera muchos brotes de diferencias que generan situaciones mentales y emocionales, en algunos casos leves, en algunos casos intermedios y en algunos casos graves. Estos elementos hay que tomarlos en consideración, por ejemplo, establecer un presupuesto. Cuando una persona quiere gastar algo que no tiene, la otra contraparte puede cuestionar por qué hace eso y ahí motivar una situación de conflicto. De tal manera que el ponerse de acuerdo en términos cuando tienes que negociar con alguien cuánto vas a gastar y en qué lo vas a gastar, es importante determinar y establecer un presupuesto para qué propósito y cuál es la aportación de valor que va a generar. El invertir prudentemente también es una situación fundamental, es decir, habitualmente se enfoca más en el gasto y en gastos excesivos que llegan al endeudamiento, y esto es por una necesidad mental o emocional que tiene que ver con apariencias. Cuando tienes una necesidad que es inobjetable, como los servicios, por ejemplo, eso no va a estar a discusión. ¿Por qué? Porque es algo necesario. ¿Dónde puede aparecer una diferencia irreconciliable con alguien más? Cuando tiene que ver con pretensiones más que con necesidades. Entonces, si se gasta en cosas para aparentar ciertos niveles por cuestiones personales, es decir, por percepciones culturales, se pueden motivar problemas muy importantes que pueden desembocar en separaciones o en discusiones irreconciliables. El ahorro regular también es un hábito que tiene que ver con la mente, es decir, tiene que ver con un hábito de estar ahorrando y dejar de comprar, porque evidentemente no se puede ahorrar si estás gastando todo. Eso es más que obvio. Lo que estamos manifestando en este contenido tiene que ver con cuál es el motivo con el cual estoy ahorrando y ese ahorro que voy a hacer después con él. Entonces es importante los propósitos y motivos por los cuales ahorro. También es importante diversificar las fuentes de ingreso, es decir, si nada más estamos obteniendo ingresos de un solo lugar en un solo volumen, difícilmente podemos abarcar todo lo que nos gustaría. Entonces tenemos que preferenciar unas cosas y otras no, precisamente en orden de importancia y de jerarquía, según sea el caso. También es importante revisar de vez en cuando y ajustar el plan financiero que tiene cada quien, y también hacer un equilibrio entre gastos e ingresos, es decir, lo que gano y lo que gasto. Tiene que ver con conductas, tiene que ver con motivaciones personales, tiene que ver con personas, tiene que ver con quedar bien con ciertas personas y demás. Entonces, aunque queramos quitarle la emoción al dinero, es inevitable. ¿Por qué? Porque el gasto tiene que ver con personas, tiene que ver con vivencias, tiene que ver con pretensiones, y entonces es cuando se catectiza emocionalmente el dinero. Y catectizar quiere decir que se le ponga un valor económico a algo que no tiene, que se le ponga un valor emocional a un objeto. Eso no permite proteger tu patrimonio, ni tampoco permite el crecimiento tanto personal, emocional y demás. Y hay que tener una actitud positiva hacia el dinero, pero no que se apodere de ti.